Por favor, pongan atención porque tenemos al doctor Sócrates Ruedán desde Nueva York. Él es un médico internista, el doctor Sócrates Ruedán. Doctor Ruedán, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Nosotros estamos en Sol de la Tarde, un grupo de periodistas, de comunicadores, que quisiéramos que usted nos haga en primerísimo lugar una explicación de cómo está la situación, tanto en sentido general como de nosotros los dominicanos allá con respecto a este coronavirus, si usted es tan amable. Bueno, la situación en general en todos los Estados Unidos es un poco caótica, ya que no sé si ustedes han podido tener oportunidad, me imagino que sí, como periodista, de seguir las noticias. Los casos aquí van en aumento, sumamente, los números van en incremento de una manera muy acelerada. La mortalidad también está ya a niveles significativos, lo cual está saturando el sistema y también a nosotros los médicos, porque también tenemos muchos profesionales que se han enfermado por la falta de protección, por el desgaste emocional y físico, y esto prácticamente ha destrozado la posibilidad de nosotros de tener control de la situación. Cuando usted dice falta de protección, ¿a qué se debe la falta de protección? Nueva York, vamos a decir, la capital del mundo, Nueva York. ¿Falta de protección los médicos? Sí, realmente la falta de protección, un ejemplo, cuando nosotros estamos tratando a estos pacientes con coronavirus, sí, tenemos que protegernos, ya sea lo que es la mascarilla, los guantes, las batas, y cada vez que tú ves un paciente que tiene probablemente esta condición o sospechamos que tiene la condición y tú cambias al siguiente, tú tienes que descartar todos esos equipos o esterilizarlo. Por la intensidad y la frecuencia de estos casos, no hay posibilidad de esterilizarlo y el descartar los equipos nos limita al disponer de la cantidad, o sea, la demanda y la oferta no estamos logrando mantenerla en cuanto a esos equipos. Entonces, no sé si... Sí, perfecto. No, porque nosotros estamos pasando por eso mismo también. O sea, yo creo que es el mundo que tiene esa misma situación. Creo que usted está enterado de eso también. Si alguno de los muchachos, por favor, si quiere preguntar, pero lo que quiere... Sí, adelante, Oli. Estados Unidos tiene un presupuesto superior al de todos los países en materia de su servicio sanitario. No así su sistema de salud es tan efectivo. Se habla de que un 8% del PIB es dedicado a la salud en Estados Unidos. ¿Por qué se da esa desincronía? Aunque yo sé que esto es algo más económico que de tema sanitario, pero usted como parte del sistema, ¿por qué usted cree que se da esto? Bueno, se ha dado precisamente porque era algo inesperado, a nivel mundial. La ciudad, un ejemplo, aquí en la ciudad de Nueva York, que es uno de los epicentros, tampoco estaba preparado y a lo mejor no tomó la medida de lugar a tiempo, no se cerraron algunas del comercio, no se limitó el acceso el día a día de los ciudadanos de la ciudad y entonces eso complicó la situación, por lo que el virus se expandió de manera acelerada. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos recibiendo ya lo que conocemos como el PPE o la protección que necesitamos, pero los casos no se lentece. Entonces, al nivel de que estamos recibiendo o estamos atendiendo los casos y al nivel que vamos recibiendo aquellos dispositivos de protección, ahí es que tenemos la situación. Un ejemplo, se recibió un avión el fin de semana pasado con toneladas de equipos,
pero realmente lo que llega a la distribución es por igual, como las pruebas de diagnósticas. Se ha hablado ya que vamos a tener una prueba diagnóstica de que probablemente dure no más de 5 o 15 minutos, pero realmente se habló de eso, pero todavía no tenemos la distribución. ¿Cómo se va a hacer esa distribución? Si va a ser a nivel hospitalario o a nivel de paciente externo. Entonces todavía hay muchas dudas y hay mucha situación de logística que a veces no tiene que ver tanto con la económica directamente, sino cómo se van a distribuir todos esos recursos. Doctor, un médico internista como usted, en un caso como este, ¿por dónde ustedes se van, los médicos internistas? Porque si usted me dice un epidemiólogo, sabemos que pero un médico internista, bueno, en el caso mío yo soy médico. En el caso mío yo soy médico de internista y médico de hospital. Entonces yo estoy distribuyendo mi tiempo en el paciente externo, en la consulta externa, para tratar de disminuir la carga que están teniendo las emergencias, pero también nosotros entonces laboramos en el hospital para también tratar de contrarrestar todas estas situaciones que se nos presentan a nivel del hospital. ¿Cómo nosotros estamos manejando esas situaciones? Un ejemplo, en el caso de paciente externo, nosotros tratamos de manejar todas las condiciones que puedan llevar a un paciente que no tiene coronavirus a la emergencia. Por ponerle un ejemplo, yo tuve un caso hace como 2 horas de un paciente de diálisis con problemas renales que le comentó en el centro de diálisis que tenía un poco de fiebre y ellos le suspendieron la diálisis. Sí. Ya ese paciente se encuentra en una situación porque esa diálisis debe de dársele. Y entonces el paciente lo que tuvimos que hacer es referirlo a la emergencia, lo cual estaba muy preocupado porque le aumenta el riesgo de que si no tiene el coronavirus lo pueda contraer. Y en un paciente renal eso es sumamente peligroso. Fatal. Doctor. Correcto. Entonces se están dando muchas situaciones de salud pública, muchas situaciones de ansiedad, muchas situaciones que nosotros como médico internista y como médico de hospital también tenemos que manejar para evitar que el sistema colapse. Oiga los niveles que están ustedes de tensión. Doctor, adelante, Ángel. Doctor, hay un tema que por la experiencia, el expertise que usted está delatando tener, quizá usted me lo puede explicar y para mí hacer fácil entenderlo. El caso de los respiradores artificiales. Sí. En función de la experiencia que usted está teniendo de los infectados de COVID-19, ¿en qué momento lo requieren? ¿Qué porcentaje de los infectados lo requieren? Porque hemos visto que una de las principales demandas del sistema médico en Nueva York es la ausencia de estos equipos y parece la dificultad de accesar a ellos o de fabricarlos, o que se los suplan los CDC. Sí, realmente la demanda de los respiradores artificiales está basada en cada condición de cada paciente. Un ejemplo, ahora mismo podríamos decir que la cantidad de pacientes infectados con coronavirus es mucho mayor que los pacientes que están infectados que requieren los ventiladores. Estos ventiladores, las razones por las que pueden usar o necesitar los ventiladores son condiciones anteriores de médicas, ya sea problemas respiratorios, un ejemplo, una diabetes descontrolada, problemas renales, problemas cardíacos, pacientes que tengan problemas, un ejemplo, de asma, que no importa la edad, se compliquen y tengan disminución en la saturación de oxígeno, dificultad respiratoria o aumento en la respiración la frecuencia respiratoria. Entonces, en estos casos ya uno comienza con gases arteriales y la condición del paciente y los signos vitales en determinar cuál paciente amerita respiración artificial. Incluso tenemos casos de hospitales en los cuales yo tengo muchísimos colegas que están trabajando, que la saturación de oxígeno en 83 en pacientes jóvenes se están manteniendo en la sala. En otras situaciones, una saturación de 83% ameritaría ya un respirador. Pero en estos pacientes se están teniendo que mantener en la sala, observándolo y monitorizándolo para tratar de evitar intubarlo por la necesidad o la carencia que tenemos de ventiladores para casos ya más complejos. Ay, mamá. Ay, si fuera aquí, ya tuviéramos un video. ¿Qué proporción? ¿Verdad, podemos tener una idea, doctor, de cada 10 pacientes de cuál es la demanda más o menos en este equipo? Puede variar, pero podría ser de un 10-20%.
Okay. De cada paciente, de cada 10 pacientes podría ser de 1 a 2, pero eso podría variar porque volvemos y son variables. Un ejemplo, si todos esos pacientes son jóvenes, probablemente la necesidad es mucho menor, pero si de 10 pacientes la mayoría tienen de 75 años para arriba, probablemente aumente la necesidad de ventiladores artificiales. Doctor, aquí murió un bebecito. Dicen que solamente hay 2 casos de babies. Uno en Illinois, allá en Estados Unidos, y otro aquí en República Dominicana. Baby de 6 mesecitos, una bebecita. ¿Por qué? O sea, ¿cómo se contagia como una bebecita, no? Su sistema inmunológico bueno, la posibilidad de contagio, todos estamos expuestos. Un ejemplo es algo que yo le digo a los pacientes míos y al staff, a los empleados de nosotros, a los que trabajamos en el sistema de salud. Para mí, más del 50% de la población, por lo menos en la ciudad de Nueva York, está contagiada. El riesgo de contagiarse es muy alto y es casi imposible de evitar, ya que si tú te aíslas, pero alguien de la familia tiene que salir a proveer algo para la casa, ya eso puede ser un vector para traer el virus y contagiar el resto de la familia. Es decir, que el contagio es prácticamente, todavía no conocemos, estamos en proceso de estudiar este virus porque es prácticamente nuevo, como ustedes saben. Todavía no sabemos cuáles son todas las variables que el virus podría emplear para propagarse, pero realmente la posibilidad de contagios en toda la población es alta. Lo que pasa es que, como mencionamos anteriormente, en los niños y en las personas jóvenes, la intensidad de hacer daño del virus es mucho menor. Sí, muy bien. Los muchachos, Oli, Pedro, Ángel, No, Elizabeth. Bien, no, muy bien. Doctor, ¿cuántos años usted tiene allá en Estados Unidos? Aquí, más de 15 años. Dios lo bendiga. Doctor, una preguntita finalmente. Doctor, una preguntita finalmente. Sí. Su proyección durante el mes de abril, ¿usted cree que llega a la mitad de la población esta infección? Dice el New York Times que pasa de 100,000 los contagiados. Sí, bueno, el New York Times. como le explicaba. Los muertos, doña Consuelo. Los muertos, sí, es cierto. Sí, como le explicaba anteriormente, por lo menos aquí en la ciudad de Nueva York, yo creo que más del 50% de la población está infectado. Todavía tenemos la situación, y esto es muy importante. Es una catástrofe. Todavía, yo creo que mucho, doctor, 50. hablar de esa cantidad ahora. Él De está que allá. se vayan a infectar en el Él está futuro. allá. No importa que él esté allá, lo que pasa es que si hubiera ese contagio del 50%, la cantidad de bajas No es que está, que se pueden contagiar, Oli. Es que no, él acaba de dice que decir. están ahora. Sí, No. No, no dice ¿Qué que usted es. dijo, doctor? Ajá. Sí, que Vamos a dejarlo, él se está en pueden línea. contagiar y probablemente vamos que a se aplicar ese pueden, número. ¿Por estoy de qué? Porque acuerdo, es que se pueden. Pero que te lo déjeme dejes explicarle terminar, algo. que él no ha terminado. Déjeme Adelante. explicarle algo. Aquí la capacidad todavía de prueba del coronavirus está muy limitada. Un Exacto. ejemplo, en paciente externo y tanto en el Aquí hospital, también. nosotros todavía al día de hoy, ya se ha hablado Aquí de hacen estudios que video. van a durar menos de 5 o 15 minutos, al día de hoy nosotros tenemos limitaciones y tenemos que decidir a qué paciente le hacemos la prueba y a cuál no. Y a quién no. Es decir, Exacto. exactamente, es decir, que cuando eso comienza a cambiar, realmente los números se van a disparar a medida Sí, lo que le se han ido pregunto, disparando estoy de ya acuerdo porque con hemos usted. ido aumentando la prueba. Estoy de acuerdo con usted en una parte, pero para ver si entiendo. Es decir, ¿su proyección es que el 50% termine contagiado o es que ya lo está? La pregunta. Probablemente estamos cerca de que el 50% termine contagiado en la ciudad de Nueva York. Por lo menos en la ciudad de Nueva York. Doctor Bastante Ruedán, claro. Dios lo bendiga, muchísimas gracias y cuídese. Sí, Cuídese. cuídese. Siempre a las órdenes, Déjase. aquí estamos siempre para informarle. Doctor, Dios antes lo de bendiga. usted despedirse, doctor, disculpe, Sí. que me surge una pregunta Brillante y, el doctor, y hombre. hay que aprovecharlo. Yo creo que está bien. Los instrumentos, los equipos de protección de ustedes, los médicos, Ya le para habló de eso. los pacientes, para hacer un poquito de refrescar y finalmente, doña Consuelo, Sí. ¿están con los niveles que exige la OMS o están igual que aquí? Sí, estamos tratando de mantener los niveles de la OMS, correcto. Okay. Pero volvemos a lo mismo, repetimos algo de que ya mencionamos anteriormente, Sí. es que bajo las limitaciones que a veces tenemos y la necesidad de proveerle el servicio de salud a los pacientes, a veces esas recomendaciones no se siguen
al 100%. No la pueden porque cumplir. ya uno Preguntita, decide... doña Consuelo, Ujú. para el doctor. Con relación al uso de las mascarillas, hay expertos internacionales que lo aconsejan, hay otras voces que dicen que no es necesario, que no tendría sentido médico. ¿Qué opinión le merece esto a usted? Lo de la mascarilla realmente sí. Lo de la mascarilla lo que pasa es que a medida de la limitación que tenemos, se han ido bajando lo estándar, pero probablemente ustedes estén al tanto de esta situación. Se habló de la N95, después se habló de la máscara quirúrgica, después se habló de la bandana. Entonces, realmente el tener una barrera entre el paciente y las secreciones a nivel bucal realmente limita el posible contagio, por lo menos hasta este punto y hasta lo que tenemos al día de hoy en conocimiento de la propagación del virus. Muchísimas gracias, doctor Ruedán. Que Dios lo bendiga. Cuídese. Y gracias por su participación aquí en Sol de la Tarde. Señores, nosotros hacemos una pausa y nos vamos con los teléfonos inmediatamente.